Hola, Sor, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Mucho gusto. Eh, la idea de estos encuentros es para que nos conozcamos, Ujú, para que puedan expresar de pronto algo que les haya llamado la atención de los contenidos ujú, o si hay alguna duda para que pues, juntos podamos ver cómo podemos dar respuesta. Bueno, Adriana Díaz. Bueno, Sor, ¿usted de qué comunidad es? Hermanas Vicentinas. Ok, es primera vez que se conecta, ¿cierto? Sí, para esta casa, sí. Ajá, sí. Está bien. Sí, igual yo he colocado que pues sea algo voluntario. No quiero que esto sea algo forzoso, forzado. Ujú, Obligatorio, ¿no? Más que todo para que tengamos este encuentro las personas que puedan, que quieran. Yo vengo acompañando este curso ya varias veces y en las primeras clases me daba cuenta que muchas personas no podían conectarse. Uno pretendía pues que todos estuvieran en una sala de reunión y no es posible. Hay muchas personas que no tienen internet, muchas ujú, personas que están en la misión. Entonces yo comprendí que este espacio es más voluntario, las personas que puedan conectarse y que podamos dialogar un rato. ujú. Adriana, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Pues Adriana ya la conozco porque se conectó en la primera reunión que tuvimos. A la hermana, pues, Sor Ladis. Bueno, ¿usted es la hermana? Ladis, Sor Ladis. ¿Sí? Ajá, sí. Ah, bueno, hermana, entonces, como no hemos tenido oportunidad de dialogar, sería bueno que usted se presentara, que nos presente también, además de la congregación, lo que hacen, también, pues, cuáles son las expectativas que usted tiene en este curso de misionología. Entonces, para Ujú, conocerla un poco también en su actividad pastoral, cómo se ujú. desempeña y si en realidad las clases le están ayudando hasta el momento para poder proyectarse de una mejor manera en sus comunidades. Ujú. Ah, ya, bueno. Empiezo ya, ¿verdad? Sí, sí, sí. Te Entonces, escuchamos. bueno, primero que todo, mi nombre es Gladys Eliana Navas, soy hermana hija de la Caridad. Tengo 4 años de vocación y pertenezco actualmente a una comunidad local acá en Bogotá, Ciudad Bolívar. Es una región periférica donde las familias llegan, migración, deportación, y pues las condiciones que se viven aquí no son las mejores y pues hay familias que no tienen los apoyos de las entidades sociales. Entonces, pues nosotras como estamos acá en la comunidad somos 4 hermanas, entonces las 4 pues nos dedicamos a acompañar un poquito a través del distanciamiento, pues porque pues ahorita no tenemos permitido visitar ni hacer grupos de personas porque no nos, pues la sanidad no nos permite. Y segundo, pues a través de las ayudas que nos ofrecen las parroquias, pues estamos repartiéndolas por días y también les ayudamos en la parte también como de motivación un poco, aunque por los medios informáticos más que todo, porque pues por los micrófonos pues no nos sirve. Teníamos un micrófono, pero no nos sirve, entonces pues no podemos acompañar a la comunidad de esa manera, así como más cercana, pues los acompañamos de esa manera. Y también pues apoyamos a la comunidad con nuestra oración todos los días, eh, en la mañana y en la tarde también con las eucaristías virtuales, porque pues el sacerdote no nos acompaña, lamentablemente, el de la parroquia no está con nosotros, entonces pues nosotros con la virtualidad pues aprovechamos un poco para unirnos
a las Eucaristías, al Rosario y a los diferentes encuentros pues, que la comunidad nos proporciona. Entonces, pues ha sido muy bueno por esa parte. Y bueno, una preocupación que yo siempre tengo y que he tenido es como la sed de Dios, o sea, la gente aún en medio de estos espacios, o sea, tiene mucha inquietud, o sea, siempre buscan a alguien que les dé una luz. Y pues esa es una responsabilidad muy grande para nosotros, pues para mí, en este caso, que yo recibo a la gente, porque es la autorizada, no puede ser otra persona. Entonces, pues es un reto para mí y pues este curso me ha ayudado a abrir los ojos, a darme cuenta de esas comunidades cristianas que están acá y sobre todo acompañar en medio de la virtualidad, pero también con nuestra oración. Algo que a mí me ha llamado mucho la atención de este espacio de formación de las comunidades cristianas ha sido como ese entrelace con las Sagradas Escrituras, o sea, siempre están ellas ahí, que los Hechos de los Apóstoles, que los profetas, que los ejemplos, por ejemplo, del hombre que, la persona que tiene que vivir, pero tiene que vivir como persona, o sea, no solo como cosa, sino persona, o sea, siente, tiene sentimientos, emociones, afectos, tiene también caídas, pero también tiene la gracia, pues, entonces está allí. Entonces a mí me daba cuenta de eso y daba como me daba mucha alegría ver esa parte. Y segundo también, pues, en esa materia, bueno, yo no digo materia, yo tomaba unos apuntes así como muy básicos y uno que me llamaba mucho la atención es el número, dice que número 2, que lo puse así, Dios salva en comunidad. Entonces yo me decía, ¿cómo era eso? Entonces pues a mí me llamó mucho la atención porque ponía la referencia de la palabra siervos. Y entonces yo decía, el siervo es el que sirve, el siervo es el que conoce su entorno, el que conoce a su amo, pero también el que se deja servir. Entonces, pues yo me daba cuenta del ejemplo del siervo del Evangelio y decía, qué importante es ese ejercicio para nuestras comunidades y pues para mí como persona también, como religiosa que trato de vivir este espacio. Y pues esta materia, por decirlo así, este curso me ha ayudado a eso, a darme cuenta de ese ser de sierva, aunque pues nosotros por naturaleza tenemos este espíritu, pero una vez más a recordarlo y a darnos cuenta de que es importante servir a la comunidad, a las hermanas que están conmigo, porque pues así mismo voy a buscar esa felicidad que Dios quiere para mí a través de ese espacio. Bueno, y otra cosa que también me llamaba mucho la atención, la antropología, algo de la, bueno, una materia anterior, pero bueno, la antropología hablaban del que poniéramos un panel de yo, pero ¿cómo es? Pero a mí me gustaba mucho porque como que uno lo referenciaba con la parte antropológica, pero también a la vez con la parte espiritual. Entonces yo me he dado cuenta de que estos cursos han sido muy eficientes en ese sentido, o sea, no tanto arriba, sino aterrizarlo a nuestra vida, a nuestro ser, porque de eso se trata el misionero, es eso. Entonces, pues es intentarnos de la cultura, insertarnos en el lugar donde estamos, y pues ahora con tantos retos que tenemos en este espacio, y pues actualmente es acompañar en medio de la virtualidad, pero también en medio del contacto que podemos tener, así sea por metros. Es acompañar a las personas y a las familias que se sienten solas, se sienten como fuera del común. Entonces, pues ha sido como esa parte. Y pues a mí me ha gustado mucho, aunque estaba enredada en esta materia porque decía que es unidad. Veía solo números, pero no decía unidad, sino número 2 de matar. Y yo decía, ay, ¿cómo será esto? Pero yo me desenredé por ahí como pude. Y pues me gusta un poco diferente la metodología, porque pues a mí me encanta leer y pues aprovecho para leer un poco más de lo común. Entonces pues ha sido muy buena y me ha gustado mucho. Bueno, gracias, Sor. Pues algo que me llamaba la atención de lo que usted estaba diciendo, el hecho de aprender a acompañar a las comunidades y sobre todo en las situaciones presentes, como que se convierte en un reto nuevo, porque tal vez yo en algún momento les decía, nosotros pensamos en el acompañamiento de las comunidades y nos vamos a los Hechos de los Apóstoles, y en los Hechos de los Apóstoles nos dice que se reunían
y lo compartían todo y estaban en torno a la palabra. Bueno, lo tenían todo en común, pero ahorita, ¿cómo vivir esa experiencia comunitaria si estamos confinados, si estamos aislados? ¿Cómo hacerlo? Es un reto. Entonces, claro, el Espíritu Santo es el que nos va a ir mostrando maneras de cómo acompañar a través de los medios presentes también, que tenemos la facilidad de comunicarnos, porque nosotros cuando trabajamos con comunidades hay un aspecto muy importante que es la parte personalizada. Nosotros cuando hablamos de comunidades eclesiales, incluso se habla en los métodos que encontramos hoy en pequeñas comunidades cristianas. Ese es el sentido de que no tengamos un acompañamiento de masas, porque de pronto como Iglesia Católica, que ha sido de pronto la matriz o fue la matriz por muchos años en nuestros pueblos, se acostumbró de pronto a un acompañamiento de masas y nos olvidamos del trato personalizado. Por eso usted mencionaba, ¿verdad? El tema de la persona con todo lo que vive y que uno no puede ser ajeno a esas situaciones. Entonces, ahorita tenemos oportunidad de tener un acercamiento más personalizado con los miembros de las comunidades. Entonces viene de pronto la llamada, el mensaje o de pronto también las reuniones que podemos hacer a través de estas plataformas. Entonces yo creo que vale la pena el que vayamos mirando los aspectos positivos y logramos de pronto fortalecer para la dinámica del crecimiento de las comunidades. Entonces la parte del acompañamiento personalizado me parece muy importante. Gracias, Sor. Pues le doy un saludo ahorita también al hermano Andrés, que se ha conectado. Mucho gusto, hermano. Pues nos estaba presentando Sor Ladis toda su experiencia allá en Ciudad Bolívar, esas comunidades que necesitan mucho de lo material, pero sobre todo necesitan ese acompañamiento, que se sientan de pronto tenidos en cuenta, que se les dé una palabra de aliento, que se les pueda ayudar a, a aumentar su autoestima para que ellos entiendan que pueden surgir. De hecho, lo que podemos hacer en las comunidades cristianas, en las pequeñas comunidades cristianas, cuando las estamos formando, es decirles, ustedes pueden transformar sus realidades. No estén esperando que otros, de pronto instituciones o el mismo gobierno, sean los que a ustedes les ayuden a salir adelante. No, por favor, organícense. Ustedes tienen capacidad para poder transformar sus ambientes en ambientes más armónicos, más fraternos, más solidarios. Eso es lo que hay que procurar cuando estamos pensando en conformar comunidades cristianas. Es vivir precisamente la solidaridad, el servicio, y que ya dejemos a un lado eso del egoísmo o pensar que todo me lo tienen que estar dando, no, que puedan reconocer que tienen capacidades para salir adelante, para poder organizarse y promover a sus comunidades. Bueno, pues muchas gracias, hermana. Hermano Andrés, ¿cómo ha estado? Muy bien, gracias. Bueno, Aquí pues... estamos con un poco de frío. ¿Usted está en Bogotá también? No, en Albán. ¿En dónde? Cerca a Bogotá, como media hora tal vez. Albán. Ok. Por Facatativá. Ya. Muy bien. Pues, ¿cómo le ha parecido los contenidos hasta el momento? Ya hemos trabajado lo que fue el foro, donde nosotros nos dejamos guiar por esa ponencia de este profesor que nos hablaba de liderazgo.
que nosotros vimos que es muy necesario un liderazgo ético para poder acompañar las comunidades cristianas. Y también hemos pasado precisamente por la unidad donde nos habla de que Dios salva en comunidad y como Fray Nelson pues nos explicaba, nos presentaba las situaciones que se dan normalmente en las parroquias, en nuestras comunidades, que a veces algunos de ustedes en sus trabajos expresaban, sí, hemos experimentado en nuestras comunidades, vivimos unas situaciones muy complejas de roces, pero eso permite también el poder dialogar, el poder llegar a un entendimiento y crecer. Porque cuando nosotros miramos las primeras comunidades cristianas, uno dice, eran perfectas. No, no, en realidad también ellos, estas comunidades empezaron a tener sus dificultades. Y claro, hay una utopía, algo que nosotros queremos alcanzar, pero es propio de las comunidades eclesiales estas situaciones de roces, de diferencias. De hecho, San Pablo en sus cartas va mostrando eso, cómo tiene que escribir a las comunidades, porque hay situaciones particulares que él tiene que atender y quiere, bueno, que se pueda superar desde el Evangelio mismo. Entonces, hermano Andrés, ¿cómo le ha ido a usted con el desarrollo de esta temática, con estos trabajos que hemos desarrollado hasta el momento? En cuanto al PDF, me gustó mucho porque la unidad 2 y la unidad 3 reflejan sobre la vida real de las comunidades en sus momentos, del por qué eran judíos y tenían su mentalidad de judíos, pensaban como judíos, actuaban como judíos y en un resumen muy completo de los judíos es que son muy extremos en todo, extremos en su actuar, su pensar, incluso en su alimentación. Así que es como un alimento para todos, porque en el estudio que hemos visto se hacía entender muy fácil el motivo de la comunidad cristiana. No es un motivo de ser amigos porque sí, sino que cada comunidad tiene un motivo, tiene un creador presente, es como el guía. Y tienen que tener siempre unos lineamientos. En cuanto al trabajo, usted nos puso un video de Fray Nelson Medina y pues Fray Nelson explicaba el cómo son las peleas en grupos, el cómo es la vida real en la parroquia. Y lo ponía muy levemente, porque hay más peleas, más encarnizadas, más sangrientas, más chisme, engaños, traición, más... Es como una novela mexicana. Y pues ese es el punto, en que la humanidad, pues por la gracia, se vaya quitando, no quitando, sino superando, para entender más lo que Dios quiere de todos. Gracias, hermano. Pues en esto, la hermana Ladis estaba hablando ahorita de la antropología. El tema de la antropología es importante también abordarlo para poder acompañar el proceso de las comunidades eclesiales, porque es entender al ser humano, ¿verdad? Desde sus situaciones particulares, porque Dios se nos da a todos, pero igual cada persona es como un recipiente, el cual, pues la gracia y el don de Dios se va como acomodando a ese recipiente.
y tiene que ir dándose una transformación y una configuración con Cristo. Precisamente las comunidades eclesiales, eso es lo que tienen que procurar, un crecimiento de sus miembros para configurarse con Cristo. Yo he acompañado un poco los procesos de las pequeñas comunidades eclesiales y hay un sistema interesante que es renovar los sacramentos de la iniciación cristiana. Por ejemplo, renovar el bautismo. Entonces, para ello hay una temática y sobre todo en San Juan, ya sabemos, nacer del agua y del espíritu, nacer de nuevo, toda esa temática de San Juan con Nicodemo. Y es renovar el bautismo para ser más conscientes de esa realidad. También luego pues sería el tema de renovar la comunión y renovar la confirmación. Entonces hay temáticas y hay retiros. Precisamente una de las cosas que yo quería señalar, yo no sé si ustedes han tenido trabajo con las comunidades eclesiales. Uno de los compañeros en su audio expresaba, estoy con una comunidad eclesial donde eran 12 personas y por esas situaciones de roces, de malos entendidos, algunos se salieron y quedaron 8 personas. Y pues ahí estamos tratando de avanzar, de madurar, de crecer. Y yo me estaba acordando que en la dinámica de las comunidades eclesiales hay una experiencia que se llama el 1+1. El 1+1 es que se involucra a cada uno de los miembros de la comunidad para que busque otra persona y se agregue a la comunidad. Pero eso no se hace así nomás, sino que se entra en toda una dinámica de oración, donde hay visitas al Santísimo Sacramento, se ora precisamente por esas personas que van a ingresar a la comunidad. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que una comunidad, nosotros podemos trabajar en la creación de una comunidad o el fortalecimiento de una comunidad, pero muy pegaditos a Cristo siempre. Si el Señor, el Espíritu del Señor resucitado no es el que está trabajando, sino nosotros, las cosas van a fracasar. Pero en realidad, si nos dejamos mover por las emociones del Espíritu Santo y estamos orando constantemente por los miembros que van a ingresar a la comunidad, las cosas son diferentes. Entonces, eso es como un elemento que yo les estoy entregando. Cuando nosotros estemos trabajando en comunidades eclesiales para que se fortalezcan, para que crezcan, primero hay que ir delante del Señor. El Señor es siempre la fuente, es el centro, es el culmen. Bueno, quería saludar en este momento a la hermana Juliana Patricia, que se ha integrado a la reunión. Adriana tenía como problemas ahí con su... Tengo permanentemente, padre. Sí, bueno. Se me recorta muchísimo. Cambié espacio de lugar y no. Ok, bueno, pues, pero ahorita nos está escuchando bien. En este momento sí, padre. Bueno, Adriana, ¿cómo? Bueno, Adriana me comentaba, no quiere mencionar ahorita nada. No, es que cuando se habló no le estaba escuchando nada. Yo decía, ¿qué será que me dice? Bueno, no hay problema. Se recorta mucho, qué pena. Tranquila, pues entonces siga escuchándonos. Vamos a ver qué nos quiere decir la hermana Juliana, cómo le ha ido en el trabajo. Yo he tratado de no saturarlos. Precisamente cuando empecé con este acompañamiento de los cursos, yo pensaba que tenía que estar como más encima de los estudiantes, pero entonces a la medida que fuimos comprendiendo un poquito más la dinámica del aprendizaje virtual, entonces refiere a que el estudiante es el que tiene que profundizar más. Incluso nosotros estamos dando unos contenidos. La hermana Sorladis me estaba diciendo, a mí me encanta leer
Entonces ella ha profundizado los contenidos, pero no nos quedemos solamente con la temática que yo les estoy entregando, sino que ustedes busquen la manera de consultar otros autores, consultar otras dinámicas en la experiencia de la creación de las comunidades cristianas, para que no nos quedemos solamente con el contenido que tenemos allí. Sin embargo, a la hora de pedirles algunas actividades, yo creo que son actividades muy concretas y muy sencillas que ustedes han ido, que les permite hacer poder hacer una aplicación de todos los contenidos en lo que ustedes están viviendo concretamente en la vida pastoral. Hermana Juliana, saludos. Padre, muy buenas noches. Compañeros, buenas noches. Buenas noches, hermana. La verdad que también tengo problemas con el internet. Entonces, pero pues la formación me ha ayudado a ver cómo crear también pequeñas comunidades parroquiales donde me encuentro. Aquí yo tengo un pequeño grupo de niños de infancia misionera. Entonces con ellos es darle poco a poco también a conocer cómo ellos pueden ser también esos protagonistas de la parroquia, en los acolitados, en el servicio con las personas más vulnerables. Y por lo menos del video del hermano Fray Nelson, me parecía muy bonito como él explica ahí de la niña que le pregunta por qué, que si lo tenían castigado. Entonces, ver cómo la inocencia también de los niños nos ayuda a crecer en nuestras vidas y nos ayuda también a ser felices a las comunidades que ya han iniciado y de seguir llevándolos sin perder el horizonte de Jesucristo. Sí, hermana. En definitiva, pues son experiencias. Fray Nelson nos presenta también de lo que él ha vivido. Imagínense un sacerdote que ya tiene muchos años en el ministerio, pero igual, o sea, está las experiencias de las primeras comunidades eclesiales que nos presentan los hechos. Yo estoy seguro que no son muy distintas a las que vivimos hoy. Son cosas, porque es el ser humano. Es tratar con el ser humano y el ser humano siempre vive esas situaciones internas, emocionales. Es una situación compleja el ser humano y por eso el hecho de conformar comunidades eclesiales y que son pequeñas realmente lo que se busca para un acompañamiento más personalizado. Eso lo estábamos hablando al principio de esta reunión. Yo recuerdo cuando llegué a mi parroquia, la parroquia era muy, muy grande y entonces se dio la necesidad de crear de esa gran parroquia 2 nuevas parroquias. Y un gran argumento era precisamente ese. O sea, es una parroquia tan grande que nosotros estamos acompañando a las comunidades de una manera masiva. Y queremos ahora, pues entonces en esta nueva organización, donde nacen 2 nuevas parroquias, tratar de acercarnos más a las comunidades. Creo que es una falencia que tenemos en la iglesia. Cuando el Papa Francisco, bueno, cuando se nos están hablando de una iglesia que necesita ser renovada porque se acostumbró a una manera muy conservadora de la pastoral, nuestros pastores no tienen esa dinámica de salida, o nuestros agentes de pastoral todavía no tienen esa dinámica de salida, que es la que insiste el Papa Francisco. ¿Por qué? Entonces sí, tenemos unos grupos, tenemos unas comunidades, pero son grupos y comunidades autorreferenciales. Están creciendo, pero ellas mismas están engordando y no están procurando pues, salir de su entorno y poder entonces crear una dinámica de misión, de poder entonces llevar eso que están experimentando a otros y
poderlo vivir en situaciones concretas, que si falleció un miembro del barrio, cómo la comunidad eclesial va a acompañar a esa persona, se va a hacer presente. Es una manera también de atraer a las personas, no con proselitismo, sino con el ejemplo, ¿verdad? La vida cristiana. Bueno, pues para la actividad que hace falta, yo les he presentado allí. No, compadre. No, ¿Puedes repetir? tranquila, Adriana, no me preocupe. Tranquila, Adriana. Que para la actividad que... Ay, no, qué vergüenza. No, simplemente estoy diciendo que nos hace falta una actividad. Ajá, Y en esa igual. actividad se va a presentar otro documental. Ese documental se llama No llores por mi Sudán. Ah, ya. Yo no sé si ustedes ya ya han sé. avanzado, pero He visto algunos indicios por ahí. ok. He estado echándole ojito. No, Muy yo bien. no. Yo les sugiero que el Tampoco. documental no lo miren por partecitas, sino que sea de un solo, o sea, que se concentren, que no estén haciendo otra cosa. No, yo les pido que se concentren en el documental. Es una experiencia de un misionero también, más allá de sus fronteras, pero que de verdad impacta. Yo miro ese documental y siempre que lo miro me conmueve hasta las lágrimas. De verdad, yo no sé, ojalá uno tuviese ese amor con el que este misionero llega a esas comunidades y las transforma. Entonces, es una introducción que yo les estoy dando para que se motiven y pongan toda la atención necesaria a este documental, que es con el cual terminamos el curso. Y les invito a que hagan un estudio de ese documental, analizándolo en los diferentes aspectos que allí les señalo, ¿verdad? Por ejemplo, la vida social, la vida económica, la vida religiosa, porque cuando uno llega al contacto de comunidades y quiere formarles cristianamente, tiene que conocer muy bien la realidad. De hecho, cuando uno va a una misión, lo primero tal vez no es empezar a hablar de Jesús. Tiene que pasar un buen tiempo antes de empezar a hablar abiertamente del Señor Jesús, porque yo debo conocer primero la realidad de esa comunidad y tomarme todo el tiempo necesario, pero en la misma situación de la comunidad, ir permeándola con el Evangelio. Tenemos todavía 6 minutos. Yo no sé si alguien todavía quiere aportar algo de algún aspecto que le haya llamado la atención y que ustedes quisieran compartir. A mí se me escapaba algo muy, muy interesante de lo de comunidades cristianas, son las preguntitas que aparecen en los cuadritos. Por ejemplo, Sí. aquí hay una que yo respondí, una de tantas que yo respondí. Dice que, espérate un segundo, la busco por acá. Dice que, o sea, ¿cómo yo puedo responder o confrontar esa pregunta? Dice que explique o argumente con textos bíblicos la fundamental igual entre Dios y la mujer. Entonces yo decía, pero qué interesante es eso, o sea, lo ponía uno entre la espada y la pared, o sea, es así. Pero a mí me gusta esa parte porque pues a uno lo pone expectativa y como que le abre un poco más la mente, el corazón, para ir más allá, o sea, no quedarse no solo en eso, sino que ir más allá, buscar textos bíblicos, reflexionar más. Sí. Y las páginas que complementan son muy, a mí me ha llamado mucho la atención porque son temas muy sencillos,
pero que a veces a uno pero lo dejan inquieto, entonces pues eso es lo que quería rescatar ahorita, eh, pidió la palabra. Este tema de la mujer en la iglesia ha sido muy controvertido. Bueno, Sí, bastante. en el Camp 5, yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia de ir, se habló abiertamente de un ministerio para las mujeres en la iglesia. Entonces, sí, de eso se estaba hablando incluso en el Sino de la Amazonía. Y bueno, eso es de seguir trabajándolo. Bueno, Adriana me está levantando la mano, quiere hablar. Bueno, tiene la palabra. Padre, era una pregunta relacionada con eso del tema de la mujer, porque vi en un texto que decía que en las comunidades del Nuevo Testamento habían diaconisas, y hablaba especialmente de la diaconisa de Cencreas, y ella se llamaba Febe. Entonces, creo que Pablo decía, les recomiendo mucho a la diaconisa. Mi pregunta era más o menos hacia allá, ¿por qué hoy actualmente no tenemos diaconisas? A mí, sinceramente, no me hace falta que hayan sacerdotisas. Le digo la verdad, padre, no me muero por eso. Estoy contentísima así. Pero me llamó la atención de que hubieran diaconisas. ¿Por qué hoy no las hay? Bueno, yo creo que en el contexto siempre el diácono significa el servidor, ¿verdad? Entonces, era la persona servidora Sí, y creo que en ese sentido eran las mujeres estaban ahí siempre al lado de Jesús, por ejemplo, atendiendo, sirviendo. En las primeras comunidades era así también. Entonces, yo creo que ese era el sentido para hablar de las diaconisas, aquellas que puedan estar sirviendo en medio de la comunidad cristiana. Hoy día sabemos muy bien el papel importante de la mujer en la iglesia, o sea, sabemos que los grupos, los movimientos, las pastorales están conformados en su mayoría por mujeres. Las mujeres tienen como un mayor liderazgo, como que son más sensibles para las cosas de Dios. Incluso en las familias, las que son más anuentes a ir a la iglesia son las mujeres, son las que mantienen la fe de la familia. Y entonces, por eso yo les decía, eso se trató mucho en el Camp 5, que es conveniente que la iglesia piense más en un ministerio especial para la mujer. Y yo creo que eso va a madurar. De hecho, el Papa Francisco ya ha delegado algunos trabajos importantes en el Vaticano a las mujeres. Entonces yo creo que son progresos. En algunas iglesias, yo no recuerdo en qué país, escuché que una mujer, creo que siendo religiosa, está como administradora parroquial. O sea, no hay un sacerdote, está esa religiosa administrando la parroquia. Entonces son avances y creo que a futuro vamos a tener, claro, más consideración en la iglesia en el papel de la mujer para que tenga más protagonismo en el tema de las decisiones, porque sabemos que la mujer siempre ha sido una gran diaconisa, servidora, entregada, pero también que pueda tener voz en las decisiones de la iglesia. Yo creo que hace falta más voz de la mujer. Bueno, nos queda 1 minuto, 2 minutos escasos. ¿Qué quieren decir ya para terminar? No alcanzamos a decir nada en 2 minutos. Ya despedirnos, pero sí, gracias mujeres por el ejemplo que nos dan y pues como decíamos, Jesús escoge a sus discípulos y les dice, vayan y hagan discípulos a otros, discípulos míos a otras personas. O sea que el liderazgo es para todos los bautizados. No se sientan excluidas y por el contrario, tengan muy en cuenta en este trabajo protagónico de construir comunidades cristianas. Ya se nos va a terminar el tiempo, 30 segundos creo que nos queda. Asumo que se despidió porque... Me da mucho gusto escucharles. Nos Gracias, queda padre. todavía un encuentro el próximo martes. Entonces, adelante con esa última actividad. El Señor me las guarde y me las proteja. Hermano también, yo creo que se salió ya. Ah, no, ahí está el hermano Andrés.
Me da mucho gusto y gracias por conectarse. Padre, yo como siempre, si no alcanzo a entregar hoy, me dan placer para mañana, por Claro favor. que sí, claro que sí. Vamos a, Ay, porfa. a reabrir pues la actividad. Mucho gusto. Ay, Que el Señor las guarde y las Padre. proteja. Bendiciones. Amén. bueno, hasta luego.